Puede ser que yo ya me... Ahora sí, mis amados, bienvenidos y buenas noches. Ya hemos orado un ratito, ¿verdad? Y le hemos pedido al Señor que trabaje con cada uno de nosotros. No que esté aquí porque sabemos que está aquí. Amén. Amén. Así que le damos gracias a Dios por nuestro estudio número 140, señores. 140. Usted no va a ver a nadie que celebre más cada miércoles que esto, porque verdaderamente es una victoria. Que ustedes pudiendo estar haciendo otras cosas, pudiendo estar haciendo cosas que complacen, ¿verdad? Su cuerpo, su ser, que le dan comodidad, sentarse a ver Netflix, sentarse a hacer cualquier cosa, descansar después de un día duro de trabajo, pues en vez de hacer cualquiera de esas cosas, usted ha querido y ha decidido, seducido por el Espíritu Santo, escuchar la palabra de Dios un ratito. Así que en nuestro estudio número 140, vamos a seguir nuestra serie de la armadura espiritual. La última vez estuvimos hablando de la armadura espiritual, específicamente de la espada del Espíritu, ¿sí? Ya hablamos del cinto de la verdad, ya hablamos de la coraza de justicia, hablamos del calzado, de las sandalias del evangelio de la fe, hablamos también del escudo de la fe, perdón, del evangelio de la paz, hablamos del escudo de la fe, hablamos del yelmo de la salvación y hablamos entonces también de la espada del Espíritu. ¿Cuántos han gozado con esta serie? Amén. Esto está hermoso. Verdaderamente para mí ha sido una experiencia muy bonita poder compartir esto con ustedes. Ha sido una experiencia. Bueno, Qué bueno que les ha sido de bendición. Ha sido una experiencia muy, muy linda para mí, porque cada vez que me siento a escribir, no tengo manera de explicarles que me siento y digo, Dios mío, no tengo nada que decir. Y le doy gracias a Dios porque no tengo nada que decir. Porque si yo tuviera algo que decir, ustedes saben que lo voy a dañar. Porque siempre que nosotros pensemos o creamos que esto se trata de nuestros esfuerzos, estuviéramos perdidos. Todo se lo debemos al Señor, que ha provisionado en la eternidad, en su perfecto plan, todas las cosas en Cristo Jesús. Así que, si no han visto la serie o si les gustaría ir a ver la serie, pueden buscar en YouTube La Palabra en Movimiento. Ya están arriba todos los videos. Está súper interesante. Puede comentar allí si tiene alguna pregunta también. Así que hemos decidido dedicarle a la espada del Espíritu 2 capítulos. La vez pasada estuvimos hablando de varias cosas. Vamos a comenzar leyendo el texto base de la armadura espiritual que se encuentra en Efesios capítulo 6. Los que quieran acompañarme, los que tengan su Biblia cerca, por favor, yo les pido que me ayuden hoy con sus versiones, porque quiero repartir unos textos. De momento me fui de viaje y descansamos unas semanas y de momento se pusieron ustedes como chango y no me quieren ayudar y me siento solo. Así que ayúdenme. Lo estoy buscando. Muy bien. Así que vamos para encima. Más adelantito vamos a repartir otras citas. Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versos del 10 al 17, ¿ok? Y por ahí para abajo vamos a seguir. Esta palabra ya está bendita por Cristo Jesús y dice de la siguiente manera. Disculpen, déjame abrirle el portón, el control de acceso aquí a estos muchachos antes que empecemos a leer palabra. Ahí está. La palabra lee así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
todos los miércoles, en toda la serie, lo he recalcado y lo voy a seguir recalcando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortalécete en tu propia fuerza para que puedas estar firme. No dice, bueno, lo voy a dañar. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Se entiende? Entonces, vimos la semana pasada que en esta enseñanza que Pablo le está haciendo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, en esta hermosa enseñanza, Pablo nunca enseña, un maestro nunca enseña en el aire, nunca enseña porque sí, porque tiene ganas de hablar de un tópico, siempre hay un propósito. Y el propósito de esta enseñanza, dice ahí en el verso 13, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Quién me puede decir cuál es el día malo? Tú has tenido un día malo porque no todos los días son buenos, ¿verdad? Los momentos de angustia y las pruebas que a veces pasamos o que Dios nos pone para, obviamente, hacernos crecer espiritualmente. Excelente, ¿ves? No todos los días son buenos. Hay días que vienen bien complicaditos, ¿verdad? Se va la luz. Se va la luz. Bueno, aquí han pasado mil cosas. Pero señores, el día malo para el cual Pablo aconseja a estos hermanos que se preparen. El día malo, el día cuando, como dice nuestra amiga, cuando llega la angustia, el día donde llega el problema en tu trabajo, el día que te faltan el respeto, el día que se burlan de ti, el día que te dicen en la escuela, tú ahora lo que eres es un santurrón, o ahora tú eres Jesus freak, como me decían a mí en la universidad. Este Jesus freak, no sabe hacer chiste ni nada, y es verdad, no se hace chiste. Pero Eso el día malo es cuando llega la enfermedad a tu vida. El día malo es cuando llega la tristeza a tu vida, cuando llegan los problemas en tu relación, en tus relaciones, los problemas con tu familia, cuando llegan los problemas con algún hermano que tú amas. El día malo, ¿entiendes? El día malo. Entonces Pablo dice, mira, cuando llegue este día malo, tú tienes que entender. Cuando llegue este día malo, tú tienes que entender que tu pelea no es con tu jefe, tu pelea no es con tu compañero de trabajo, no es con tu hermano, no es con tu hermano en la fe, no es con tu esposo, con tu novio, con tu novia. Esta pelea es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están influenciando, obviamente, las vidas. Porque lo que las tinieblas quiere es atacar aquello que tú atesoras en tu alma. ¿Y que yo dije? ¿Qué es lo que usted atesora en su alma? El regalo inmerecido dado a nosotros por Cristo Jesús por medio de su muerte y resurrección, que no es otra cosa que una vida libre de pecado. El regalo inmerecido de que tú no tengas que pagar el precio que te tocaba pagar por tu pecado. Sin embargo, alguien lo pagó por ti y no te está pidiendo nada a cambio, solamente que creas, y al creer tú accesas Amén. este regalo inmerecido. Que seas librado de la muerte eterna, que seamos librados del problema del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que atesora tu alma. ¿Se entiende? Amén. Hacia eso es lo que el enemigo quiere tocar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y entonces Pablo explica por qué, el por qué. Y el para qué Dios está enseñando esto. Es para que puedas resistir cuando llegue ese día de problema. Para que tengas herramientas, para que entiendas lo que Cristo hizo por ti y cómo eso que Cristo hizo por ti y por mí nos habilita, nos da herramientas de defensa, pero también de ataque. ¿Se entiende? Así que dice, por tanto, estad pues firmes, estoy en el 14, ceñida vuestra cintura con la verdad
revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, hemos visto varios elementos. Estuvimos hablando la semana pasada de la espada del Espíritu. Vimos el por qué Pablo compara la palabra de Dios con este instrumento que viene siendo como una espada afilada. Vimos también el para qué Pablo la compara con una espada afilada. ¿Ok? Sin embargo, hoy vamos a estar enfocándonos un poquito más en el quién. ¿Amén? Vamos a estar enfocándonos un poquito más en el quién. Nosotros ya vimos que la palabra de Dios corta y penetra, como leímos, para revelar la condición de nuestro corazón, para revelar la condición de pecado de nuestro corazón. Decíamos que al mirarnos al espejo debemos reconocer que necesitamos sanidad de la enfermedad del pecado. ¿Se acuerdan? Amén. Que la palabra trabaja en nosotros como un espejo que nos hace ver nuestra condición de pecado. Pero ¿por qué tú dices amén como un espejo? ¿Cómo que nos revela a nosotros la condición de pecado? Mira, a todo el mundo le gusta el texto que Dios es amor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Todos estos textos que se pueden utilizar como motivación, la bienaventuranza, todo lo hermoso, que siempre que el Señor te pone una prueba te da la puerta de salida. Toda esta palabra hermosa es la que le gusta a mucha gente. Pero la palabra que no le gustó a nadie desde el principio es aquella palabra que trae corrección, sanidad, aquella palabra que te confronta, como dice mi esposa, que te dice tienes que alejarte del pecado. La palabra que te dice tienes que mirar lo que hablas, tienes que mirar cómo contestas, tienes que mirar y velar cuando dispares de la baqueta. A nadie le gusta la palabra que dice que debemos ser tardos para hablar, pero rápidos para escuchar. ¿Ah? Yo conocí mucha gente que no le gusta abrir los proverbios, ni Eclesiastés, ni nada de eso, ¿verdad? Ni Timoteo, ni las cartas de Pablo. Bueno, a donde voy es que cuando esta palabra comienza a dirigirnos, apártate del pecado, ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con la pornografía, no hay bendición en eso. No hay bendición en el desorden. Esta es la manera en que Dios ve el matrimonio entre hombre y mujer. Esta es la manera que Dios habla de la vida y de la muerte. Esta es la manera que Dios condena esto. Cuando eso empieza a mostrar los desórdenes en nuestra vida, ahí es que nosotros empezamos a hacer fuerza. Y por eso la palabra dice que nosotros no podemos ser como aquel hombre que se mira en un espejo y luego se da la vuelta y se va y se olvida de cómo se veía. Eso es Santiago diciendo que seamos no solamente oidores de la palabra, sino que seamos también hacedores o practicantes de esta palabra. Por eso la palabra entonces, como si nos pusiera un espejo mágico que nos muestra a nosotros nuestra verdadera condición, nos podemos ver bien arregladitos, pero si ese espejo mostrara nuestra condición de pecado, estaríamos todos verdes. Pero bueno, se menciona mucho y se habla mucho cuando un predicador, ¿verdad? O un pastor está hablando y dice, primero, esta palabra me confronta a mí. Claro. Antes de yo hablarle a ustedes. Y es que es una realidad. Cuando no hay, ¿verdad? Es bien poco probable que tú estudies la palabra y no te confronten. Y sí, no señor. Es que sea malo. Que muchas veces pensamos de que si me confronta a mí, yo tengo muchas cosas que arreglar, no lo puedo hablar. Al contrario, que te confronte a ti te va a hacer entender lo que la palabra quiere hacer contigo y quiere reflejarle a los demás. Ahí es donde realmente tú te das cuenta
si te gusta o no te gusta el consejo de Dios. Es como cuando tu papá te dice, mira, no estés hasta esa hora en esa fiesta, llégate antes, mira, no te montes solo con tal persona en el carro, mira, si alguien está bebiendo y tú lo ves que guía, no te montes en ese carro. Por eso es que de momento tú ves que los consejos de nuestros padres en algunos momentos nos parecieron como que, ay, este papi es tan anticuado, o, tú sabes, porque asimismo el padre que ama corrige, y de la misma forma, por medio de sus palabras, de sus consejos, el Señor a nosotros nos muestra nuestra inmadurez. ¿A dónde vamos con esto? Ya vimos por qué Pablo entonces compara la palabra con la espada, porque la espada penetra hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y abre y nos muestra en nuestro corazón. Te diste cuenta que deseaste esto y aquello, que pasó tal cosa, y en tu corazón dijiste, si se estrellara este ahí en la acera, si se cayera por bandido, por malvado. Tú sabes, te estoy dando ejemplo, como te dije, no se hace el chiste, pero eso es lo que hace la palabra, penetra, ¿verdad? Y abre y nos parte, nos revela a nosotros nuestra condición de pecado. Eso es un problema, nosotros lo hablamos, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ¿quién tiene aquí la capacidad propia de limpiarse del pecado? ¿Quién tiene aquí entre nosotros? Yo me puedo limpiar yo mismo de mi pecado. El que entienda que puede limpiarse a sí mismo de su pecado, pase por aquí por la marquesina, que yo tengo un aceitito aquí, lo vamos a ungir. Pero sí, chacho, nosotros no tenemos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de nosotros limpiarnos a nosotros mismos del pecado, de apartarnos del pecado. Nosotros ninguno puede decir, no peco más. No, es un problema que nosotros tenemos en nuestra naturaleza desde el Edén. Pero veníamos hablando como para todo caos en la palabra, Dios dijo. Cuando vas al Génesis y lo ves, para todo caos, para todo problema, Dios estableció orden por medio de su palabra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y luego que el Señor provisionó la solución, pronunció su nombre. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Vayan y véanlo si no. Entonces, para el problema que nosotros tenemos de pecado, también Dios dijo. También Dios provisionó una solución y pronunció su nombre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, Jesús. Aleluya. Para el problema del pecado, Dios provisionó una solución, y esa solución fue Cristo Jesús, el regalo inmerecido que tú atesoras en tu alma y en tu corazón. Entonces, hemos visto todas estas cosas. ¿A dónde nos dirigimos el día de hoy? Le he puesto como título a este tema de hoy, Conociendo nuestra espada. Conociendo nuestra espada, porque si hemos visto que en este hermoso libro se encuentra el consejo de Dios, la solución que Dios ha provisionado para todas las posibles situaciones que podamos tener en la vida. Si Dios ha provisionado por medio de este libro, de sus palabras, de sus consejos, la manera en que nosotros debemos vivir al agradarle, el plan perfecto y hermoso de cómo el Señor nos regaló de nuevo la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entonces conocer este libro, tenemos que conocer nuestra espada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios siempre ha hablado con el hombre, ¿sí? Desde el principio Dios siempre ha hablado con el hombre y ha comunicado sus palabras de diferentes formas. Así que vayan conmigo, y vamos a mirar entonces las maneras en que Dios se ha comunicado con el hombre. La primera forma que Dios decidió comunicarse con el hombre fueron con palabras directas habladas de la boca de Dios al oído del hombre.
fueron palabras directas habladas por Dios o decretos. Esta fue la primera manera en que Dios habló. Me adelanté, dije la segunda. La primera palabra, la primera forma en la que Dios expresó su palabra fueron palabras directas habladas por Dios. A esto también se le llaman decretos. ¿Qué son estos de decretos? Que cuando Dios las hablaba, esas cosas pasaban. Que cuando Dios las hablaba, esas cosas venían a existencia. Hágase la luz. Son un decreto de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Un decreto. Cosas que Dios habla y vienen a existencia. Cosas que Dios habla y sucede. Esa es la primera manera en la que Dios habla. La segunda forma en la que Dios emplea su palabra es palabra de Dios como instrucción personal. ¿Ok? Esto es cuando Dios le habla directamente, audiblemente al hombre, como si yo te estuviese hablando a ti, así personalmente. Vemos el ejemplo de esto cuando Dios le habla a Adán y le dice: comerás de todo árbol del jardín, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Vemos una instrucción directa cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Sí? Vemos una instrucción directa cuando se abren los cielos en el libro de Juan y Dios dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya vimos decretos, vimos palabra directa. La tercera viene siendo la palabra de Dios hablada por medio de labios humanos. La palabra de Dios hablada por medio de labios humanos. Esto es cuando Dios habla por medio de los labios de alguna persona que el Señor ha catalogado o separado para este uso específico. ¿Ok? Palabra de Dios hablada por medio De labios humanos. Claro. El Señor separa a una persona que Él ha escogido para eso. Y puede hablarle a una persona o a todo el pueblo. Ejemplo, Deuteronomio 18, vemos cuando Dios le dice a Moisés: y yo pondré mis palabras en tu boca. Más adelante vemos también como el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 1: y hablarás todo lo que yo te mande. Dios mismo poniendo sus palabras en los labios de un vaso, de un hombre separado para esto. ¿Se entendió? A pesar de que esta es la primera forma que Dios emplea de hablar a los hombres por medio de un vaso, de un canal que no es Él. La primera son decretos, esa es la palabra misma saliendo de Él. La segunda es mandatos directos de parte de Dios, eso es Él mismo. Esta es la primera forma que Dios emplea utilizando un canal. Y a pesar de que la palabra de Dios salía por los labios impuros de un hombre pecador, esto no le restaba autoridad. Porque se sabía que a cualquier persona que dijera que está hablando de parte de Dios sin verdaderamente tener un mensaje, todo el mundo veía que esto traía graves consecuencias. ¿Ok? La cuarta forma en la que Dios empieza a hablar con el hombre es la palabra de Dios escrita. ¿Ok? ¿Quién fue el primero que escribió la palabra de Dios? El primero que escribió la palabra de Dios fue Dios mismo, cuando con su propio dedo escribió los mandamientos. Y luego le ordena a Moisés a que continúe escribiendo. ¿Sí? Y luego, como bien podemos ver, el Señor continuó dando la instrucción a diferentes hombres de que escribieran sus palabras. ¿Ok? Este momento, esto marcó un tiempo hermoso para el hombre. Cuando Dios da su palabra escrita, porque al tener la palabra escrita, esto trae unos beneficios hermosos. ¿Qué beneficios, Ahmed? Ahora, cuando la palabra de Dios está escrita, ocurre algo que se llama preservación, porque ahora eso se atesora, se guarda, se protege y se preserva. Quiere decir que la palabra de Dios se va a preservar por largos años y las generaciones pueden leer aquello que Dios dijo.
también nos da el beneficio o la oportunidad del estudio repetido. Mira, a mí se me olvidan las cosas que mi esposa me dice tan rápido, mano. Sí. Dios está trabajando con todos nosotros, oye. Sí. Bota la basura. Papi, ¿qué pasó? Ay, se me olvidó, perdóname, mi amor. A veces el Señor nos habla, ¿verdad? Por medio de algún vaso. A veces el Señor nos da un sueño. A veces el Señor nos habla a nuestros corazones. Y mira, posiblemente ese momento que pasó fue como que tan hermoso, fue tan rápido, fue tan espontáneo que si no lo escribiste se te olvida. ¿Cuántos dicen que sí? Me ha pasado, me ha pasado. Entonces, Como cuando oran por ti y todo eso, que, o sea, las administraciones como tal, y después tú estás como, espérate, ¿qué me dijeron? Y tú tienes que estar bien pendiente para después apuntarlo, porque si no se claro, ¿ves? Entonces, si uno no lo apunta, no se preserva, no puedes regresar. Entonces, cuando Dios, exacto, por eso hay que, sí, lo apuntamos. Cuando Dios da su palabra escrita, le da la oportunidad al hombre de poder visitarla, leerla, estudiarla. Déjame ver de nuevo cuál fue el mandato de Dios. ¡Pum! Y vas y lo ves. Entonces, ya vemos, hay dos beneficios hermosos: preservación, la oportunidad de revisitar para el estudio repetido, la inspección de la misma palabra. Y el tercer beneficio es la accesibilidad. Porque cuando la palabra está escrita, es accesible a toda persona. ¿Ah? ¿Quién tenía acceso a los decretos de Dios? Allí quien estaba era la Trinidad. ¿Quién tenía acceso a la palabra directa? Algunos hombres. Moisés, cuando Dios le hablaba, pero el pueblo estaba abajo. ¿Ves? Hubo hombres de Dios que recibieron una revelación. Juan en la isla de Patmos, que Dios habló con ellos ahí directamente, pero eso no lo vio todo el mundo. Pero si Dios da un mandato, como lo fueron los mandamientos, y Dios le dio instrucciones a los hombres: estas palabras escríbelas. Esa palabra escrita estaba disponible para todo el mundo. ¿Se entiende? Eso es uno de los beneficios principales de este libro tan hermoso que tú y yo lo pudimos leer, lo podemos tener en nuestras manos. Porque la palabra de Dios escrita nos dio acceso a nosotros poder conocer el consejo de Dios. Hasta aquí. ¿Se entendió? Yes. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Y si yo les digo que todavía a Dios le faltaba una carta por jugar. Esto fue así mismo en ese proceso. Dios decreta. Después el Señor da mandatos directos, después le habla a través de los profetas, después habla por su palabra escrita y por mucho tiempo también, ¿verdad? No es que hacía esta y esta no, sino que así se movía Dios, por medio empleaba sus palabras por medio de esos canales o en esas maneras. Pero de momento, en su plan eterno, aleluya, en su provisión, Dios dice: yo voy a emplear mi palabra de otra forma. Un valiente que me busque, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, un valiente por ahí, que me busque Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Tengo varios. Ok, ya nuestra amiga tiene uno aquí. ¿Quién más tiene Biblia? Vamos, por lo menos ponme un dedito así, si tú tienes Biblia ahí, para darte un textito y que me lo lea. Alenis tiene Biblia. Pues Alenis, en ese mismo capítulo, en el 1 de Juan 1, tú te vas a buscar el verso 14, ¿ok? Shailianis va a leer del 1 al 4 y Alanis va a leer Alenis va a leer el 14. La madrina cogiendo el nombre. Sí, oye, ténganme misericordia, hermano. Perdón. Ya lo está apuntando por ahí, ¿ok? Me avisa si necesita otro. Ramón, bello. Ramón, búscate este. Apocalipsis 19:13. Vamos, que estamos. Esto me gusta. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga Biblia? Por ahí. Pues Vero, búscate tú. Juan 14.
25 y 26. Que vamos por ahí. Vamos a ir corriendo. Anotado, por favor. Ok, pues estamos ready. Juan capítulo 1 del 1 al 4 lo va a leer nuestra amiga Shailianis. Vamos para encima. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Los versos del 1 al 4. Recuerde que vamos a ver que a Dios todavía le faltaba una carta. Donde él dice, he empleado mi palabra de esta forma, pero ahora lo voy a emplear de esta manera. Vamos a ver qué dice. Lo leo ya. Sí, señora, adelante. Ok. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tío. Hasta el 4. ¿Hasta dónde Ok. leíste? Ok. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas Amén. cosas vivimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Espectacular. Esa es la nueva traducción viviente, ¿sí o no? No, esta es Reina Valera. Pues no me cuadra. ¿Tú estás leyendo Primera de Juan o el Evangelio de Juan? Primera de Juan. Tengo la misma Reina Ok, Valera, la pues misma dale que para tiene atrás, ella. dale para atrás. Es el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esas son las Yo también lo cartas. tenía en el primer. ¿Tú también? Ave María, no. El Evangelio de Juan. Dale para atrás y búscalo ahí. Te voy a dar el chance para que lo busques porque quiero que me lo leas. Me gusta que participen. Le damos el chance, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen que sí? Claro. Sí, va, dale chance. ¿Viste? Sí me gusta. Ya, me encanta. ¿Ya lo tienes? ¿La consigue más rápido que yo? Mira para allá. Ok. En el Ahora, principio, volvemos, ¿verdad? Volvemos. Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Esta última carta del Señor de cómo iba a emplear su palabra. Ahora sí, adelante, vamos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido dicho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué belleza, señores! Mi Biblia dice, en el principio existía el verbo. ¿Y qué es el verbo si no es la palabra? Recuerdan que nosotros hemos hecho este ejercicio. Cuando yo les digo, vamos a sustituir el verbo por la palabra. Hay versiones que dicen el logos. En el principio era el logos. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Alguien que me diga quién es la palabra. Alguien que me diga quién es el verbo. Alguien que me diga quién es el logos. Escúchalo bien. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora Alenis nos lee el verso 14 que le va a dar conclusión y entendimiento a esto que estamos diciendo. Adelante. Aquí entró Dios con su última carta. Vamos. ¿Me escucho bien? Sí, señora. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Espérate. ¿Cómo fue? Necesito un. Y la palabra se hizo ¿qué? Dice ahí. Hombre. Hombre. ¡Wow! Te dejo seguir leyendo ahora. Escúchalo bien. Dios habló por decretos. Dios habló directo al hombre. Dios habló por medio de los labios de los hombres. Dios habló y dijo, escribe estas palabras. Se me paran los pelos, qué lindo. Pero ahora la palabra de Dios se hizo hombre. Sigue leyendo, vamos. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Aleluya. Entonces, ¿quién es este hombre que representó en la tierra la palabra de Dios encarnada? La solución al problema de pecado del hombre. Y Dios mismo pronunció su nombre, Jesús. Entonces, la última carta que Dios emplea para mostrar sus palabras, para hablar sus palabras al hombre, fue Él mismo, haciéndose carne, hablando sus palabras en medio de nosotros. Usted me puede decir si eso es hermoso o si no es hermoso, si esto es una falacia, una película de Lord of the Rings o de Harry Potter, o si esto no le parece a usted el plan de salvación más bello de cualquier religión, porque yo te la pongo al lado de cualquiera. Amén. Y no hay cosa más bella que esta, señores. Amén. A Dios le plació también a nosotros hablarnos por medio de Él mismo hecho carne. Amén. Habitó entre nosotros. Esto se entendió, señores. Amén. Aleluya. Era específicamente al segundo personaje de la Trinidad, Dios Hijo. Por eso dice en Juan 1 que desde el principio ya Él estaba con Dios y Él era Dios y nada de lo que se hizo fue hecho sin Él. Aleluya. Era específicamente al segundo personaje, escucha bien, de la Trinidad, Dios Hijo, el que tenía la responsabilidad de dar a conocer el carácter de Dios, sus palabras, sus consejos, su dirección, su propósito, su fin a los hombres personalmente, de tú a tú. Aleluya. Aleluya. Amén, pero ¿cómo tú dices que Dios pronunció su nombre? ¿Cómo tú estás tan seguro de que Cristo es esa palabra de Dios? Mira, verdaderamente podemos estar aquí mucho tiempo o poquito tiempo. Así que vámonos con la cortita, vámonos con el poquito tiempo, porque esto es bien facilito. Ramón, el Señor se le revela a Juan en la isla de Patmos. Y en esta revelación hermosa Juan ve un personaje y ese personaje no era otro que el mismo Cristo glorificado. Y mientras Juan está describiendo este personaje y dice que los ojos son así y su voz era así y su esto era así, y te acuerdas que leímos el miércoles pasado que su boca era como espada aguda. Mira a ver qué dice ahora Ramón, Apocalipsis 19:13. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. ¡Uy! ¡Aleluya! Esto no le da ganas. Oye, si esto no le saca un amén a usted, yo no sé. Porque yo me emociono, ¿verdad? A mí me gusta el juego del tenis y yo me emociono cuando hacen un ace, cuando Nadal les mete un forehand lindo por ahí. Y la jaqueta también. Ajá, no, chica, no dañes. Yo me emociono y a veces yo grito, ¿verdad? Y digo, ¡ay! Y dice, espérate, pues, esto a mí me emociona más. Esto a lo mejor no me hace gritar aquí con ustedes, pero mi alma brinca y salta de alegría cuando yo escucho esto. Amén. Su nombre era el Verbo de Dios. Su título, ese era él, la palabra de Dios, hecha hombre. Alabanzas al que vive. Amén. Pero ahora, esto no se queda ahí. Porque la palabra de Dios hecha hombre vino y para cumplir su propósito, sellar el pacto, el nuevo pacto, que no iba a ser un pacto de religión, que no iba a ser un pacto físico, sino un pacto en el espíritu, un pacto en vez de ley de amor. Para él sellar este nuevo pacto, tuvo que morir y resucitó. Y luego que resucita, es ascendido de nuevo a su lugar de origen, a la derecha del Padre. ¿Y qué pasó entonces ahí con la palabra de Dios? Se marchó. ¿O tú no crees que Dios es tan perfecto que tenía todo, como decía mi amiga Ana, fríamente calculado?
Una vez Cristo completa su obra redentora, provee la solución completa venciendo la esclavitud del pecado. Y dice, Juan 14, 25 al 26. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho, todas mis palabras. Esto es Jesús mismo hablando. Dice, estas cosas os he dicho estando con ustedes. ¿Qué cosas, Ahmed? Bueno, pues si tú coges ese capítulo 14 y empiezas a leerlo desde el verso 1, te vas a dar cuenta que Jesús empieza a dar consejos. Ámense los unos a los otros. Busquen la luz. Hagan esto, hagan lo otro. Y después que termina de mencionarle todos esos consejos, le dice, estas cosas os he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? La palabra. Él os enseñará todas las cosas y os recordará, les traerá a la memoria todo lo que os he dicho, todas sus palabras. Entonces Cristo muere, resucita, es ascendido a la derecha del Padre en su trono de gloria, nuevamente recibido los cielos y nos dejó a nosotros aquí sin nada. No, señores. También para eso provisionó una solución y también pronunció su nombre. Míralo aquí. Juan capítulo 14, 25 y 26 le llama el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Espíritu de Cristo, ya no estando contigo, sino ahora estando en ti. Ya no necesitas a alguien al lado que yo te lo explique, ahora te lo explico yo en tu corazón. ¿Se entendió eso ahí? Así que mira cómo es esto. Dios habla decretos. Dios habla instrucciones directas. Dios habla por medio de los labios de un vaso separado para esa responsabilidad. Dios habla por medio de la palabra escrita. Luego la palabra de Dios se hace carne y ese hombre estuvo entre nosotros revelándonos el carácter de Dios. Y luego este personaje, para sellar y terminar su plan redentor, muere, resucita y es arrebatado y llevado a los cielos y nos deja entonces sus palabras. ¿En dónde? En nuestros corazones por medio de su Espíritu. Amén. Dime usted que eso no es bello. Amén. Bello, bello. El plan de Dios. El plan es que no hay manera, Señor. Es lo que finalmente protegerá el número estudio. ¿Se entiende? Entonces, mira. Si tú hablas mucho conmigo, esto yo lo he dicho muchas veces, pero si tú hablas mucho conmigo, tú vas a saber que me gusta el tenis, que me gusta, que tengo muchos tenis también y me gustan mucho los tenis, que me gustan, todo lo que me termine en tenis. que me gustan los relojes, que me gusta los sneakers, me gusta comer con flake mezclado, frosted flake con Lucky Charms y todo lo que encuentre por ahí para abajo, que me gusta los Volkswagen. Si tú hablas conmigo, tú vas a ver muchas cosas que a mí me gustan, que no me gustan. Y si yo lo decido, vas a saber cosas de mí personales. Pero como único la vas a poder saber es cuando hablas conmigo. Jesús hablaba con su gente, con sus discípulos. Daba espacios para que la gente viniera a escucharlo. Tú no vas a conocer y entender sus palabras si no hablas con el Espíritu Santo. Porque es una relación igualita. Usted llegó aquí esta noche porque el Espíritu Santo lo sedujo. Esa sed que tú tienes en tu corazón
ese deseo de que tu vida honre a Dios, eso no lo produces tú. El Espíritu Santo, ahí, trabajando contigo, día y noche. Ya escribió tu nombre, ya dijo, tú eres mío, tú eres para mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, hoy en día, nosotros poseemos la epítome, la cima, la última versión, la última actualización de este diseño de la palabra de Dios, el último update. Lo tenemos tú y yo. Nosotros gozamos de cosas que ninguno de los personajes del Viejo Testamento. Nosotros gozamos de cosas que Abraham no vio, que Noé no vio, que José no vio, que David no vio. Nosotros gozamos de cosas que muchos de ellos no vieron. El Redentor, el Salvador del mundo, el deseado por las naciones, el esperado, el Rey eterno. Aquello que los profetas hablaban y todo el mundo decía que algún día vendría. El que venía a restablecer el reino de Dios. Aquel nacido del mismo Dios. Nosotros lo tenemos adentro. Amén. Vive en nosotros por medio de su Espíritu. Dígame usted si eso no es suficiente. Si eso no es suficiente para que usted ore por su hermano enfermo y sea sanado. Dime si eso no es suficiente para que usted ore por su amigo que tiene una tristeza y que sea consolado. Dígame si esto no es suficiente para que usted vaya por este mundo a su trabajo, a Burger King, a comer aquí, a donde sea, y que algo la gente tenga que ver. Si es que esta hermosura vive en ti. Amén. Pero si tú no hablas con él, tú no vas a entender lo que cargas, lo que tienes por dentro. Si solamente tú caminas escuchando lo que dice este y lo que dice el otro y lo que dice el otro, y este te dice que hagas esto y tú lo haces, y el otro te dice que hagas lo otro y tú lo haces, y el otro que te dice que tú hagas lo otro y tú lo haces, y empiezas a probar cosas, pero de momento te ves haciendo tú. Tengo que hacer esto para que Dios se revele. Tengo que hacer esto para que Dios se manifieste. Tengo que orar ciertas horas para que Dios se manifieste. Y entonces terminas tú como Lázaro cuando Cristo lo resucita, pero salió como amarrado, porque está resucitado en una nueva vida en Cristo, pero todavía estás atado con aquellas cosas que usaron para atarte mientras estabas muerto. ¡Aleluya! Tiene que venir alguien lleno del Espíritu Santo de Dios a desatarte y decirte y enseñarte lo que tú cargas. Amén. El Espíritu de Dios. Suficiente. Usted no necesita más nada. Si usted tiene el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, que provisionó todas las cosas en su sacrificio y en su plan, ¿qué más usted necesita? Yo pudiera estar aquí horas con esto, pero hoy no es el día. Estamos conociendo nuestra espada, ¿sí? Entonces, por esto, el evangelio, que no es negociable. Esto es lo que yo predico. Este evangelio que no es negociable. Esta es la parte del evangelio que no es negociable, que no es negociable. Lo que Cristo hizo por ti, lo que tú cargas adentro. ¿Ok? Entonces, Cristo no le habló a la gente solamente cositas bonitas. Cristo confrontó, le decía a la gente, vete y no peques más. Te das cuenta que es que cuando algo es nacido de Dios no contradice nada de lo que Dios dijo. En ningún momento Cristo contradijo nada de lo que Dios había dicho. No le digo a la gente, ahora yo vine, vete por ahí y peca. No, vete y no peques más. Antes tenías que coger un cordero, degollarlo, coger la sangre, ofrecerlo en sacrificio.
Eso lo que estaba era apuntando a lo que yo venía a hacer. Yo soy el Cordero, yo di mi vida, Amén. yo derramé mi sangre, yo hice el sacrificio por ti. No tienes que hacer nada, solamente creer en mí. Vete y no peques más. Yo siento la presencia de Dios. Ahora, señores, yo quiero hablar de varias cosas que componen este hermosísimo libro que nosotros llamamos Biblia. Y yo quiero explicar ciertas cosas. Me quiero mover en este momento a que tú puedas tomar apuntes y puedas conocer este libro hermoso. ¿Qué es lo que tú tienes? Conoce tu espada, cuán largo es, cuánto pesa, cómo la empleo, cuándo... ¿Se entiende? Amén. ¿Ok? Entonces, yo voy a hablar de varios temas que yo necesito que ustedes pongan como base y fundamento. Voy a empezar por esta pregunta. ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Amén. ¿Creemos en algunas partes de la Biblia o creemos en toda la Biblia? Todas. ¿Usted cree que Cristo quiere que usted crea un pedacito de la Biblia o que crea toda la Biblia, porque toda la Biblia es palabra de Dios? Toda, ¿verdad que sí? Todo. Entonces significa que en todos estos libros, en todas estas páginas, hay sabiduría de Dios, hay consejo de Dios, hay corrección de Dios, hay amor de Dios, hay esperanza de Dios, hay sanidad de Dios. Amén. Amén. Y entonces, ¿cómo llegaron estos libros, estas páginas, estas escrituras? ¿Cómo llegaron a formar parte de este libro? ¿Quién me dice a mí que no había más? O que no era menos y la añadieron. Porque si nos vamos a dejar llevar por este libro, ¿quién metió estas páginas aquí? ¿Quién decidió que esta es la Biblia? Son preguntas válidas que se hace la gente, que yo me hice en un momento dado de mi vida. Y yo necesito hablar de este tema para que nosotros vayamos asentando bases. Esto que nosotros tenemos aquí se le llama el canon. ¿Qué es el canon? Amén. El canon fue toda la escritura considerada palabra de Dios. ¿O usted cree que en los tiempos de David, o usted cree que en los tiempos de los jueces, de los reyes, de Salomón, no había más gente escribiendo? ¿O usted cree que no habían otros siervos de Dios escribiendo palabra poderosa también? No. Había mucha literatura. No había Netflix, no había YouTube, no había televisión. Pero mucha gente escribía porque eso era lo del momento. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se seleccionaban esas cosas? Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto sí es palabra de Dios. ¿Se entiende? A esto se le llamó el canon, y el canon lo que significa es: estas fueron las palabras escogidas como palabra de Dios. Y para que fueran incluidas aquí como parte del canon, tenían que ser palabras de Dios. ¿Se entendió eso ahí? Amén. De manera que entonces la Biblia es una colección, es una recolección de palabras y consejos que Dios dio. En la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia, el canon es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia, ¿ok? Esta colección comienza... Si puedo, seguro, el canon es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Es una colección de libros catalogados como palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo tiene? Ok. Esta colección comienza con los 10 mandamientos, que fue la primera palabra escrita. ¿Ok?
esta colección que comienza con los 10 mandamientos, entonces poco a poco fue agrandándose según Dios le daba instrucciones a Moisés: escribe esto, escribe esto, escribe esto, escribe esto. Sí, que lo mencionaste, que ellos mismos Claro, comenzaron a escribirlo. Claro, y luego le dice a Moisés: sigue escribiendo. Y luego que parte Moisés, Josué escribe también por mandato de Dios. Y esta colección de lo que es la palabra de Dios, que empezó con los 10 mandamientos, siguió creciendo y siguió creciendo, ¿ok? Entonces, la responsabilidad de añadir a esta colección, después de Josué, pasó a las manos de personas que Dios santificaba, separaba para hablar y escribir sus palabras. Estas personas se les conocía como los profetas o los sacerdotes. Ejemplo: Samuel escribió los derechos y responsabilidades del reinado. ¿Saben ustedes que, verdad? Samuel es el primer sacerdote el que unge el primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces Samuel escribe los derechos y las responsabilidades del reinado y las puso delante de Dios y oró. Y cuando recibió la aprobación de Dios, entonces así lo añadieron a la colección. ¿Usted se da cuenta que no era lo loco? Y eso es Primera y Segunda de Samuel, que es el libro que nosotros tenemos. Los profetas continuaron escribiendo la palabra inspirada por Dios, documentando los sucesos, los eventos importantes, hasta la muerte del rey Asuero, o mejor conocido como Xerxes, ¿verdad? Que vio la película 300, el tipo de las pantallas, algo así. Bajo el reinado de Artajerjes. Si mi pana Omar estuviera aquí, mira, Omar te puede decir eso con lujo de detalle, porque mira que el muchachito Dios lo ha ungido para hablar de eso, y mira que le gusta. Pero más o menos lo que quiero decir es que para esa temporada donde estaba Artajerjes como rey, y llegó la muerte del rey Asuero, más o menos para el año 435, hasta ahí esa gente escribió. Luego vino un periodo de total silencio, los 400 años de silencio, y ahí no escribió nadie. Este llamado periodo del silencio, voy avanzando porque realmente, ¿verdad?, lo que quiero es crear un marco. Este llamado periodo del silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que aparentemente fueron como unos 400 años, desde Malaquías, que fue el último libro escrito, hasta Mateo. Este periodo, existen libros que recopilan información histórica sobre el pueblo de Israel en este periodo de silencio. Sin embargo, no había un profeta. No hubo sucesión de profetas ni de sacerdotes. Entonces, Dios no puede dar una instrucción y después cambiar los planes así, porque si Dios no puede decir quien va a escribir mis palabras son estas personas separadas, profetas y sacerdotes, y de momento no hay profeta, no hay sacerdote, y la está escribiendo Chencho, el que mata a los puercos. Ajá. Tengo una pregunta. Pregunta. Es que tengo, bueno, no, realmente es una pregunta, pero Ajá. si es correcto decir. Si es correcto decir. Lo que pasa es que mientras estaba estudiando, una de las cosas que estuve estudiando fue exactamente eso, ¿verdad? De dónde provenía la Biblia, etcétera. Pero tengo un dato bien interesante, pero no sé si eso ocurre, ¿verdad?, en ese transcurso del principio que acabas de mencionar. Que dice que la tercera persona de la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo, fue quien guió de forma especial a los autores humanos de los libros de la Biblia. Eso es así. Incluso a las palabras que escribieron, que no fue como que el Señor las escogió y por su sabiduría lo hicieron, sino que fue enviado a... Más adelante nosotros vamos a ver los requisitos que tenía la Escritura para ser incluida como dentro de esta colección conocida como el canon o la palabra de Dios. Eso está muy lindo. Vamos a pisarnos ahí. Vamos a pisarle ahí ya mismo. Perdóname, me ahogué. Es que me pasó que de primera instancia, cuando comencé a buscar información, no entendía, decía cómo, o de dónde ellos podían guiarse para escribir. Y obviamente pues sabemos que es a través de Dios, pero entonces cuando hace ese énfasis en el Espíritu Santo, ahí es que entonces... Sí, es la pregunta, ¿por qué estos sí y estos no? Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo yo estoy seguro de que estos libros son? Si esto es lo que va a dirigir mi vida, si esto es lo que me va a dirigir a salvación.
¿Me entiendes? Entonces, vuelvo, existen libros que recopilan información histórica sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, al no haber sucesión de profetas ni de sacerdotes, no hubo ninguna palabra hablada por Dios. Entonces, si no hubo ninguna palabra hablada por Dios, pues no había palabra de Dios escrita. En ese tiempo no hubo nada que pudieran haber incluido en la colección del canon. ¿Eso significa que no se escribió nada? No, señores, se escribió mucho y se escribió mucho sobre lo que pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo histórico. Aquí es donde nacen lo que llaman los libros apócrifos. Específicamente, en una de las cartas a los macabeos habla de cómo la piedra del altar fue escondida porque como no había sucesión y Dios no iba a hablar, pero ellos tenían la esperanza porque había una profecía que decía que vendría alguien de nuevo y hablaría las palabras de Dios. Ellos guardaron esa piedra, la escondieron para cuando volviera ese enviado. Y no hubo palabra de Dios por 400 y pico de años hasta que se abrió el cielo y Dios mismo habló directamente y dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Desde ese tiempo donde no había sacerdote ni profeta y no se escribió nada porque Dios no habló nada, lo próximo que vino fue Cristo encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Hasta aquí se entendió. Es un marco que les estoy dando simplemente para que ustedes vean cómo llegó esta palabra, porque unos libros sí, porque otros libros no, ¿ok? Entonces, mira esto. Estos libros apócrifos tienen riquezas históricas, pero no se pueden considerar como palabra de Dios porque realmente es un suceso histórico que lo podemos utilizar para una referencia, pero nosotros no podemos aplicar el evangelio, aplicar enseñanzas, porque como no fue palabra de Dios, estas enseñanzas no están validadas por Dios, fueron cosas que sucedieron, ¿se entendió? Y cuando tú ves estos libros apócrifos, tú encuentras que se cuentan cosas que contradicen lo que ya Dios había dicho en los libros existentes. Dios no puede decirte el matrimonio es entre hombre y mujer y de momento que alguien diga que no, que es entre hombre y hombre. Dios no puede decir que Él bendice cuando hay orden y de momento que venga otro y diga que no. La palabra dice que aunque un ángel mismo viniera a predicarte algo diferente, que no le creas. Porque es que la palabra no se contradice. Amén, pero ¿por qué entonces estos libros apócrifos están en algunas Biblias? Vamos por ahí. Los judíos, a quienes le fue llegada la palabra escrita primero que a nadie, el pueblo de Dios, los judíos nunca consideraron estos libros históricos como parte del canon. Hasta que llega una Biblia llamada la Vulgata Latina, o en latín, ¿verdad? La Vulgata, traída por Jerón. Este hombre incluye estos libros históricos llamados los libros apócrifos en su Biblia, en su libro, en su colección, y él mismo dice: hello, los estoy incluyendo aquí, pero esto no es parte del canon. Es para que ustedes tengan una referencia de las cosas que pasaron, pero los estoy poniendo aparte. Y él mismo hace la salvedad en la Vulgata Latina que no son parte del canon, que él los está incluyendo ahí como parte o marco histórico. Lamentablemente, más adelante, los que utilizaron la Vulgata en el latín fue la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica comenzó en esos tiempos, estamos hablando de los años
1000 y pico, comenzó a sacar doctrinas o a catalogar cosas como mandatos de Dios, sacándolas y extrayéndolas de estos libros históricos que Jerome había dicho que no eran palabra de Dios. Roma, con la Iglesia Católica. Y entonces ellos empezaron a empujar algunas agendas políticas, dejándose llevar por las enseñanzas de estos libros históricos. Esto fue así más o menos hasta los años 1500, donde se levantaron unos hombres encabezados por Martín Lutero, y en el 1500 estos hombres dijeron, espérate, que estas cosas que están pasando aquí no son las palabras que enseñaron los apóstoles ni Jesús. Esos hombres protestaron. Y aquí nace la Reforma Protestante. Y estos hombres vuelven a darle la esencia al canon como era. Y entonces remueven los libros apócrifos o históricos del canon de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué los remueven? Porque no eran parte. Acuérdate que el canon es la colección de las palabras de Dios. Pues no pertenecían ahí porque no eran palabra de Dios. Entonces por eso los vuelven y los remueven, ¿ok? Entonces, Cristo prepara y enseña a este grupo de hombres llamado los apóstoles para que continúen escribiendo en la colección de este libro. ¿Y qué escribieron los apóstoles? Mira a ver si alguien me puede decir. ¿Quién trajo la palabra al corazón de los apóstoles? ¿De quién la escucharon? De Cristo mismo. Y luego de Cristo parte, ¿quién estaba revelándole y trayendo a la memoria las palabras de Jesús? ¿Quién era? El Espíritu Santo. Exacto, eso mismo. Entonces, este grupo separado, enseñados, educados por Cristo mismo, la palabra misma de Dios educando a estos muchachos, los separa para que sigan escribiendo. ¿Y qué escribían? Las palabras de esa última carta que Dios se jugó, que era la palabra hecha carne, la palabra de Dios. Pero todavía no hay existencia esos libros que tú estás diciendo. O sea, porque básicamente yo veo que en algunas Biblias que son católicas y todas esas cosas, hay otros libros que no están en la Biblia original. Son eso mismo, son los libros históricos que posiblemente todavía están ahí, pero si tú lees alguna parte de esa Biblia, va a hacer la salvedad que esos libros se encuentran ahí para marco referencias históricas, pero que no pertenecen al canon. Todavía hay secciones o partes de la Iglesia Católica tradicional, ¿verdad? Como la original, que los utiliza y los considera como parte de la Biblia porque eso es lo que ellos creen. Y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? El Señor conoce los corazones. Pero históricamente nosotros tenemos que hablar las cosas como son. No son parte del canon porque Dios no habló en ese momento. Y es como si entonces yo te hiciera una enseñanza a ti que va a dirigir tu vida en base a algo que Dios no habló. ¿Se entiende? Exacto, que otra persona escribió que no fue inspirada por el Espíritu Santo. Es una recopilación de cosas. Y si a esa gente en esos tiempos que Dios no habló le dio con hacer qué sé yo qué revoluce, y lo escribieron de una forma bien bonita, y de ahí sale una doctrina de algo que Dios nunca habló. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. La prosperidad, el salvo siempre salvo, son cosas, doctrinas que se forman, no en la palabra de Dios, se forman en un sentimiento o en una emoción o en una experiencia que tuvo un hombre. Y como se sintió que se le encrespó esta parte de aquí, o se le encrisparon los pelos, o le entró un calentón por esas experiencias sensoriales que tuvo, el hombre dice, Dios está en esto, yo lo tengo que enseñar, sin ninguna base bíblica. Es lo mismo.
¿Se entiende? No todo lo que se escucha bonito es espiritual, ¿entiendes? No todo tiene que ver con Dios. E igual es como tú dices, lo que enseñemos pues tiene que venir a base de la Biblia y lo que dice Dios sobre eso. Señores, mejor No puedo hablar. no se pudo haber dicho. Que suene bonito no significa que proviene de parte de Dios. Y mire que usted se va a encontrar con gente que hablen bello, que te convenzan. Pásalo por el filtrito de la palabra, que por algo el Espíritu de Dios fue depositado en tu corazón. Aprendí hace poco que hasta los dones que el Señor te da tienen que Sí, Señor, operar en base a la palabra, porque tú tienes que saber qué Dios dice acerca de eso, para todo. ¿Usted escuchó eso bien? Mira lo que dice la pastora de mi corazón, que inclusive los dones, si tú tienes un don, tú tienes que investigar qué dice la palabra de cómo opera ese don para que tú no lo saques del orden. Exactamente. Porque acuérdate que tú no eres santo, que ese don va a operar por medio de ti, que eres una criatura pecaminosa, santificada por Cristo Jesús. Pero tú sigues pudiendo meterle tu sazón. Por eso, mira lo que dice mi esposa, que hasta los dones del Espíritu tienen que operar en base a lo que dice y a cómo dice la palabra. ¿Se entendió eso ahí? Entonces, para movernos hacia adelante, No, quedamos ahí. el propósito de Dios con su palabra, ¿cuál era? Mostrar y dar a conocer su carácter, su nombre, sus intenciones, su plan, su consejo. ¿Verdad que sí? Mire, señores, no existe revelación más grande sobre qué y quién es Dios que Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo toda la revelación del Dios Altísimo. Una vez la más hermosa y completa revelación de Dios se dio a conocer a los hombres, ¿qué más hay que revelar? Si es Cristo la revelación más clara y completa de qué y quién es Dios, ¿qué más hace falta? Por eso, esa colección de las palabras de Dios desde el Antiguo Testamento por medio de profetas y sacerdotes, en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles que fueron separados, como quien dice, los apóstoles cogen la responsabilidad que tenían los profetas de añadir a esta colección de libros. Cuando Cristo es revelado al hombre, ya no hay nada más que revelar. Se cerró el canon, ya no hay más revelación necesaria porque ya toda la palabra había sido revelada a los hombres, que fue Cristo. Y cuando empiezas a ver ese libro desde el principio, te das cuenta que todo ese libro apunta a Cristo. No es que Cristo fue una sombra de Abraham. No. Abraham fue una sombra de Cristo. Moisés fue una sombra de Cristo. Noé con el arca fue una sombra de Cristo. David, que fue rey y también fungió en parte como sacerdote, fue una sombra de Cristo. Todos esos personajes, todos fueron sombra de Cristo. En Cristo se cumplen todas las cosas de la Biblia. ¿Se entendió? Amén. Mira qué bello. Amén. Entonces, con Cristo y Cristo siendo revelado por los apóstoles en el Nuevo Testamento al hombre, ya no hay nada más que recopilar. Se cerró el canon. ¿Se pudo entender esta base? ¿De dónde y cómo se escogieron? Lo más importante con respecto a este tema es que nosotros, los que seguimos a Cristo, podemos tener la paz y la confianza de que en esta colección de libros llamada el canon y titulado la Biblia, existe todo lo que tú necesitas para que Dios sea revelado a tu vida. Porque en Cristo fueron reveladas todas las cosas. Amén. Así que usted
puede tener la paz de que aquí se encuentra toda la revelación de Dios que usted necesita para ser parte de este plan hermoso, redentor que Dios diseñó para ti y para mí. Amén. No necesitas nada más. Cualquier otra cosa que usemos para arrojar luz tiene que ir acorde con la revelación de Cristo. Por eso es que te digo, los dones, pásalos por el filtro. Si alguien viene a darte una profecía y te dice, mira, así te dice el Señor, pásalo por aquí. Eso tiene bendición. Si alguien te dice, soñé contigo y soñé esto y esto y esto y sentí en mi corazón que el Señor te quiere decir esto, pásalo por aquí. ¿Se entendió? Siempre la palabra, las palabras de Dios, las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles van a ser tu filtro. Ahora, mi esposa dijo ahorita, uno de los requisitos para que esta palabra o algo fuera catalogado como palabra de Dios, incluido en el canon. Número 1, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué leímos la semana pasada? ¿Qué le dijo? ¿Qué decía el escritor de los Hebreos? Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. No, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que toda la escritura, la que Dios le dijo a Moisés, ¿quién se la dijo? La que Dios le dijo a Josué, ¿quién se la dijo? La que Dios le dijo a Samuel, ¿quién se la dijo? Y a David, ¿quién lo inspiró para los salmos? A Salomón, ¿quién lo inspiró para los cantares, para Eclesiastés, para la sabiduría, para los proverbios? ¿Quién inspiró a los apóstoles? Toda escritura es inspirada por Dios. Así que para que esta escritura fuera catalogada como parte del canon, tenía que ser inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo vamos a incluir unos libros históricos si no fueron inspirados por Dios? Búsquelo, léalo. Mira, Arturo ha hablado de eso aquí y les ha dicho hasta dónde encontrarlos. Claro que tiene mucha información histórica. Mira lo que dicen. Mira lo que le pasó a esa gente. Lo que sigue demostrando es que sin Dios no hay break, señores. Quería añadir algo ahí, antes de que pases al próximo punto. Ajá. El Espíritu Santo, y esto yo lo tengo bien presente, te ilumina, Te ilumina, te enseña, te enseña, te reprende, te te reprende. da testimonio, te santifica, te guía y te recuerda lo que lees. El Espíritu Por Santo eso es de que Dios. tiene que ser guiado por el Espíritu. ¿Viste? Hermoso. Ya, te lo- Tú lo que quieres decir, Vero, es que el Espíritu Santo no va a corregir tu vida con lo que dijo Ricky Martin. Exacto. El Espíritu Santo no va a corregir tu vida con lo que dijo la Comay, Ni con la noticia en Facebook. que ni nadie con lee. la noticia en Facebook, ni con lo que dice YouTube, ni con lo que dice tal o cual persona. Exacto. El Espíritu Santo va a corregir, a consolar tu vida con la misma palabra inspirada por Él. ¿Están conmigo aquí o me quedé solo ya? Inspirada por el Espíritu Santo para que caiga dentro del canon, no puede contradecirse a sí misma. No puede decir una cosa en el Antiguo Testamento y otra cosa en otro lado. Por eso, cada vez que tú escuches a alguien diciendo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es... ¿Cómo es que dicen? Es como si hubiesen mejorado el Antiguo Testamento. Cuando tú escuches que digan que el Nuevo Pacto es el Antiguo Testamento mejorado, o que uno vino a sustituir el otro, o que el Nuevo cumple el Antiguo, mire, el Nuevo Pacto es eso mismo, es nuevo, no es mejor, o sea, no es aquel con unos cambios, no, es algo totalmente diferente. El Antiguo Pacto cumplió su tiempo y su propósito. Este pacto hecho por Cristo en amor es un nuevo pacto, es nuevo, no es el viejo con cambio. ¿Se entendió? Amén. Señores, no confunde. La palabra de Dios no confunde, no se contradice y no se equivoca.
Si alguien a ti se te acerca a decirte, mira, el Señor puso en mi corazón decirte estas cosas, si tú te confundes, no viene de parte de Dios. Si se equivoca en la palabra, no viene de parte de Dios. Si se contradice a la palabra, no viene de parte de Dios. Y si pasa eso, te confunde, te entristece y se contradice, pues ya tú sabes que ni siquiera fue inspirado por el Espíritu Santo. Juzgue, señores. ¿Se entendió? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es el momento. Ya estamos terminando. No hay pregunta. Eso está claro. Conociendo. Una pregunta, pero yo estaba viendo que ahorita tú estabas diciendo sobre que Dios nos ayuda a reconocer nuestro corazón, y es que yo siento que la sociedad actual ha disfrazado a Jesucristo, porque como que dicen, no, sí, Dios te ama, Dios te fortalece, Dios te ayuda en tus momentos de angustia, pero no hablan de que Dios te hace reconocer tu pecado, de que Dios te, ¿cómo te digo?, te confronta y el Espíritu Santo te toca para saber lo que estás haciendo mal. O sea, el Espíritu Santo trabaja de muchas maneras, y es que de momento Él te puede hablar súper claro y decirte, no hagas eso, o mira, esto está mal, o esto, lo otro, y también te da ese sentir en donde, como tú dices, no te confunde ni nada, solamente te lo hace sentir y tú sabes si son tus emociones o es el Espíritu de Dios. Y por eso es que yo digo que Dios es más que amor y misericordia, claro que sí, pero Dios también es un Dios justo y te ayuda a comprender lo que estás haciendo. Claro. A mí me gusta esta muchacha, ¿viste? Yo quiero que tú te conectes todos los miércoles. Que el Señor siga expandiendo, ¿verdad? Ese deseo y ese corazón. Esto está hermoso. Pero sí, tú misma lo has dicho. A nadie le gusta que le digan. Sí, mira, si el evangelio es el plan de Dios por medio de Jesucristo, y la palabra viene a revelar nuestra condición de pecado en nuestras vidas para que reconozcamos que necesitamos sanidad, y esa sanidad viene por medio de Cristo. Si a ti te predican un evangelio que no te habla de tu condición pecaminosa y no te confronta, ¿le podemos llamar evangelio? No. Eso es otra cosa, o eso es un evangelio falso. Y exacto, porque quieren, ¿cómo te digo? Quieren, o sea, se fijan más en las personas que hay en la iglesia que en lo que en realidad Dios quiere decir a ellos. Claro. Y eso, lamentablemente, bien dolorosamente, es lo que está corriendo en muchos lugares. A mí me predicaron ese evangelio. Y yo corrí en un tiempo de mi vida caminando en ese error. ¿Cómo me di cuenta? Pues porque me confundía, porque me entristecía, porque yo veía que esas cosas, es tu tiempo, tú puedes automejorarte, tú puedes ser bueno, tú puedes arreglar estas cosas en tu vida. Si tú oras tantas horas al día, si tú ayunas tantos días a la semana, si tú no hablas de esta manera, si tú te vistes de esta manera, si tú haces esto y haces aquello y haces lo otro, Dios te bendice. Y las hice todas y mi corazón todavía se sentía vacío. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, el que tuvo la valentía de decirle, esto está mal, señores. Él mismo, escribiendo, dijo, me dijeron que si yo me separaba para Dios como monje, yo iba a ver a Dios. Me separé como monje, fui el monje de los monjes, lo hice todo al pie de la letra y todavía mi corazón estaba vacío. No es hasta que ese hombre empezó a leer a Pablo y como decía Pablo que esto no es por otra cosa que no sea por fe, y que por fe, no por lo lindo, no por cuánto tú ores, no por cuánto hagas o dejes de hacer, lo que comas, lo que no comas, no por nada de eso, por fe, tu corazón es transformado por medio del Espíritu. Ahí es que él dice, entonces yo empecé a sentir algo totalmente diferente. A mí me predicaron ese evangelio falso donde yo tenía que hacer unas cosas para preparar el ambiente para que Dios viniera. Y tú te pones a pensar, entonces,
está en mis manos que Dios venga. Es que Ay, está en mi esfuerzo que yo cante de una forma o un tiempo, o que yo adore de un tiempo, o que yo prepare el ambiente, porque si no, Dios no baja. Estamos perdidos si esa responsabilidad, si que Dios baje, depende de mis actos. Eso no tiene son ni ton. ¿Qué dice Vero? hay dos cosas que una la mencionaste. Gracias, Señor, por la lluvia que hace falta. Una la mencionaste la semana pasada, Ujú. que hablaste de que el Señor le puso nombre A todas las cosas que Él provisionó para nosotros. Ajá. Él sabía que, como dice Chayliani, Ajá. como dijiste tú, a ti te pasó que estuviste en ese error. Sí, Señor. Pero así bien lo mencionaste en el mismo versículo que me diste a leer, Ajá. que para eso el Señor envió el Consolador, Ahí está. para recordarnos Sus todo palabras. lo que Él Habló. habló. Bello. O sea, que podemos nosotros, de alguna manera, obviamente, nos puede pasar, nos va a pasar, que caigamos en una confusión, ya sea por una doctrina mal enseñada. Porque por somos algo humanos, aprendido, porque somos humanos. puede pasar porque somos humanos, Y es señores. como acaba de mencionar Chailani, que te dice, la sociedad, ¿verdad? Te pone las cosas de Te la una disfraza. manera, exacto, pero no te pone una realidad. Por eso es que todo aterriza al mismo lugar, a través del Espíritu Santo, como mismo el Espíritu Santo guió a todos los que escribieron cada uno de estos libros, así mismo nos guía a nosotros para darnos entendimiento de la palabra y sacarnos de ese error. Nosotros Exacto. como humanos siempre vamos a querer buscar más allá Claro. de ¿por qué? Porque está en nuestra carne, en nuestra naturaleza, está el pecado de Adán. El mismo Adán quería ser más que Dios y decir, yo quiero, y así mismo lo confundieron, así mismo nos van a confundir, pero siempre tenemos que aterrizar en la verdad. En la verdad. Y esto es lo que no va a confundir. Por eso es que la palabra de Dios no va a cambiar, porque Él sabía ya y había puesto la provisión que está aquí Bello. para... Mami, ¿tú estás segura que no puedo ponerte la cámara porque es que tú te Y ves le tan puso bella? nombre también a esto le puso nombre. Claro. Mira qué hermoso. Siempre tienes que aterrizar en la verdad, dijo mi esposa. Y Juan dijo que ese personaje tenía un manto empapado de sangre y su nombre era el Verbo de Dios lleno de justicia y verdad. Más nada, señores. Ya estamos terminando. ¿Ok? ¿Significa esto que si yo tengo algún amigo que le están predicando o que cree en algo diferente a lo que yo creo, que yo lo voy a echar por un lado? No, señores. Porque si Dios dice que la expresión más grande, de la manera más viva en la que tú muestras el amor de Cristo, es amando a tus hermanos. Si Cristo mismo dijo amar a aquellos que piensan como tú, es fácil. Amar a aquellos que piensan distinto a ti, ahí está el verdadero amor, porque ahí está lo difícil. ¿Ah? Yo no creo en el aborto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar de mi Facebook y de mis redes sociales todas aquellas personas que están promocionando, que están tristes con lo que pasó en la Corte Suprema. Voy a sacar de mis redes sociales todas aquellas personas que piensan diferente. No, yo les voy a mostrar el amor de Cristo, amándolos, demostrándole que aunque pensemos diferente, como quiera, Amén. podemos seguir siendo panas. Porque tú sabes qué, y si tú eres el canal que en un momento dado Dios utiliza para traer verdad, A la vida de alguien. ¡Wipiti! Hay que orarle al Señor Un para mini que, ojito. para que el Espíritu Santo Déjalo ahí, déjalo ahí. No ataque. Si tú sabes que el tema es sensible, pues no ataque. No pongas muchas cosas para provocar. Déjalo ahí. Tú déjale saber cómo tú piensas y ¿verdad? Y qué es lo que rige y dirige tu vida, pero déjalo ahí, que de momento le pasa algo que lo hace cambiar de opinión. ¿Ah? Una gotita de la gloria de Dios. Mira, una gotita. La palabra. ¿Cómo?
y busca la palabra. Y ahí está. Ahí está. Buscan la palabra. Conociendo nuestra espada. Yo quiero que ustedes me digan si entonces se pudo entender que Cristo fue esa palabra. ¿Cómo entonces se incluyeron los libros en esta Biblia y cómo con la revelación de Cristo esto se cerró? Esa colección de libros terminó. Conociendo nuestra palabra. Cierro con esto. Apúntate esto, porque esto también es importante que tú lo sepas. ¿Cuántos libros tiene tu Biblia? 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Tú sabes que esa Biblia no es una recolección de locura. Esto está bien organizadito. Yo les voy a compartir una imagen, si usted me lo permite. Me regalan 5 minutitos más. Yo sé que ya son las 9:20 y este ha cogido mucho tiempo, pero yo les aseguro que vale la pena. Tengo el tiempo jugando Call of Duty, así que... Ahí mismo es. Sí me gusta. Yo les voy a compartir una foto y yo quiero que ustedes, ¿verdad? Si ustedes lo desean, le tiren un screenshot, le tiren una foto, porque esto es una información muy buena, ¿ok? Muy, muy buena que ustedes van a poder utilizar en el futuro. Vamos a ver. Vamos a ver si yo puedo venir aquí un momentito. Señores, está cayendo un aguacerito bien chévere y esto es muy bueno para esa grama que está tan seca y los embalses y todo eso. Vamos a ver si llegamos aquí. Yo lavé la guagua. ¿Yo te lo dije o no te lo dije? Eso es fiebre, papá. Yo soy la cura a la sequía. Si quieren que llueva, llamen a Ramón. A la que yo lavé la guagua se acaba. Ya no va a tener que echarle agua a la palma, ¿no? Robert, que ya no lo vas a tener que echarle agua a la palma, ¿viste? El Señor mismo provisionó. Hasta para eso, ¿viste? Hasta para eso. ¿Viste, Pinto? No, y la cuestión es que yo decía, después del estudio de Ahmed, salgo a echarle agua a Palma, así que mira, Pinto, ya el Señor lo hizo por mí. Ya lo hizo, ¿no? Si quieres, súbelo. Díganme si pueden ver esa imagen. Sí. ¿Bien? ¿Ah? ¿La pueden ver? Ok. Sí. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento se dividen de la siguiente forma. La ley, 5 libros, lo conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vienen los libros de historia, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, así mismo, ¿verdad? Luego vienen los libros de poesía, 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego vienen los libros de los profetas mayores, profetas que hablaron de Cristo por un tubo y 7 llaves: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, profetas que hablaron sobre lo que iba a suceder con el pueblo de Israel: Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc. Luego viene el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se dividen de esta forma: los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro de historia, que es el libro de los Hechos. Eso cuenta lo que pasó luego de que Cristo fue ascendido y el Espíritu Santo comenzó a dirigir a los apóstoles. Luego, en ese libro de los Hechos se sembraron un montón de iglesias y luego empiezan las cartas paulinas o cartas de Pablo, que es Pablo escribiéndole cartas aconsejando a muchas de esas iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y por ahí para abajo. Y terminamos y luego vamos a las epístolas generales, que fueron cartas escritas por otros apóstoles: el apóstol Santiago, que fue el hermano de Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Judas. Y terminamos con el libro de profecía, que fue la última revelación, el Apocalipsis.
Graben esta foto, tírenle un screenshot o una fotito si quieren, porque es necesario que usted conozca su espada. Porque si usted no lee esto, ¿qué el Espíritu Santo te va a traer a la memoria? Pablo dice que te prepares con esta armadura para que puedas resistir en el día malo. ¿Y qué usted cree que el Espíritu va a traer a su memoria cuando venga el día malo, cuando venga la enfermedad, la muerte de un familiar, el problema en el trabajo, el problema financiero? ¿Qué usted cree que va a traer a su memoria el Espíritu el día malo si usted no conoce su espada? Así que, señores, usted va a decir que yo parezco un disco rayado, pero por eso le decimos siempre que hay bendición en ese ratito que llamamos el devocional. Saque un ratito, 1, 2, 3 veces a la semana, 5 minutos, 10 minutos, lo que usted pueda. Ore un ratito. Pídale al Señor que le permita experimentarlo, conocerlo. Háblame por medio de tu palabra. Y aquí usted tiene un marco. ¿Qué tú quieres conocer? La ley de Dios, la poesía, la historia, los profetas, los evangelios. Alguien me hizo una pregunta en estos días que no sabía por dónde comenzar y yo le dije, mira, empieza a leer el Evangelio de Juan. Porque ese Evangelio es tan bello. Porque habla desde que el Salvador llegó al mundo. Y específicamente Juan era bien cercano a Cristo, era de los VIP. Entonces Juan habla de Jesús de una manera bien linda y diferente. Así que eso mismo le aconsejo, si usted no sabe qué leer, mire, empiece por el libro de Juan y siga con los hechos. Que los hechos nosotros los empezamos a leer aquí. Así que, señores, voy a darle stop share. Si usted quiere, no. Yo voy a compartir esta foto como quiera en el chat. Hasta aquí se entendió. Amén. La belleza de la palabra, la importancia de la palabra en nuestras vidas. La única arma de la armadura que Pablo describe que se utiliza para atacar. ¿Y qué ataca? Esa arma viene para darle muerte al pecado en tu vida. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Disculpen, ¿verdad? Que nos tardamos mucho aquí. Espero que esta palabra sea de gran bendición. Vamos a orar.